servicio se le llamaba mita. Podía consistir en realizar trabajos en las minas, en la construcción de edificios, canales, caminos y puentes, o bien en el servicio al ejército y a la nobleza. La clase noble estaba formada por jefes locales, familiares del Inca o por antiguos jefes de pueblos absorbidos por el imperio. Muchos de ellos ocupaban altos cargos políticos, militares y religiosos. Por encima de todos estaba el Inca, encarnación del dios Sol. No solo era la ley, sino que estaba por encima de ella. Aunque se veneraba a varios dioses e incluso fetiches y objetos con cualidades mágicas, el culto oficial se centraba principalmente en el Sol. En su honor se levantaban templos donde se sacrificaban animales y se ofrecían grandes ceremonias. El Inca vivía en su palacio del Cuzco, rodeado de un lujo digno de su condición divina. Su litera era transportada por nobles y vestía las más finas telas y joyas del imperio. El Inca escogía a su sucesor entre los hijos que tenía con la esposa imperial, la Colla, que normalmente era su hermana. La cultura inca. La civilización inca alcanzó gran esplendor a pesar de no conocer la escritura. Sin embargo, los funcionarios llevaban un control exacto de hombres y bienes gracias a un instrumento llamado quipu, que consistía en varios cordones de distintos colores unidos a un cordón principal. Cada cordón tenía diversos nudos. Los situados en los extremos inferiores indicaban las unidades, los que estaban encima las decenas, y así sucesivamente. Los distintos colores se aplicaban a distintos conceptos como animales, frutos o soldados. Los incas se destacaron de forma especial por sus extraordinarias obras de ingeniería y de arquitectura civil. No conocían la rueda ni utilizaban animales de tiro. Por eso resulta sorprendente que pudieran construir grandes edificios y ciudades enteras de bloques de piedra en lugares tan inaccesibles como Machu Picchu a 2.350 metros de altura. Además de las fortalezas, sus edificios más importantes eran los palacios y los templos, como el dedicado al Sol, en Cuzco, que todavía se conserva en parte. Estaban levantados de manera tan sólida que 5 siglos después aún resisten, mejor que los edificios modernos, los envites de los terremotos. La unión de las dotes organizativas de los incas y el desarrollo de la ingeniería se ve claramente en la eficaz red de calzadas y caminos con más de 15.000 kilómetros. Había 2 vías principales. Una de más de 5.000 kilómetros recorría el imperio por el interior, atravesando los elevados valles y planicies de los Andes. La otra, de 4.000 kilómetros, corría paralela a la costa. Entre ambas había vías perpendiculares que las comunicaban. En los valles, los caminos alcanzaban una anchura de más de 4 metros y estaban enlosados. En las montañas escarpadas se construían escalones. A lo largo de estas rutas funcionaba un eficaz servicio de correos compuesto de corredores de relevos, auténticos atletas que podían transmitir un mensaje desde Quito hasta Cuzco en tan solo 10 días, recorriendo casi 250 kilómetros diarios. Para atravesar los ríos construyeron numerosos puentes de hasta 70 metros de largo. Quizá el más famoso de ellos fue el puente sobre el río Apurímac, construido en 1350 y que estuvo en servicio durante 540 años.
El imperio inca terminó bruscamente con la muerte del rey inca Atahualpa. El 16 de noviembre de 1532, un puñado de soldados españoles capitaneados por Francisco Pizarro y aprovechando la guerra civil que dividía el imperio inca, lograron apresar a su último soberano. Sin un guía religioso que lo dirigiese, el imperio inca sucumbió rápidamente. Cuando Pizarro capturó al emperador inca, este le ofreció una habitación llena de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. Esta cantidad suponía aproximadamente la producción europea de oro y plata durante 50 años. Fue el mayor rescate de la historia, aunque para Atahualpa resultó inútil, ya que fue ejecutado en 1533. En la actualidad, aún se conservan brillantes ejemplos de edificios y fortalezas incas, y una gran parte de la población indígena de Sudamérica aún conserva sus costumbres ancestrales y habla la lengua quechua. La civilización inca sigue presente en nuestras vidas. Cada vez que alguien en el mundo come tomates, maíz o patatas, se está beneficiando directamente del legado que nos dejó aquel gran pueblo.